Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar donde vamos a platicar del programa Strategy Tools Global Coaches. Mi nombre es Javier Sevilla, soy director de Novarec y el día de hoy nos van a acompañar Roberto Chaverri, que es director de Engage Innovate Latinoamérica, y nos va a acompañar como invitado Tiago Grandi. En un momento cada uno de nosotros va a platicar un poquito de qué es lo que hacemos y por qué surge precisamente este programa de Strategy Tools Global Coaches en su versión en español. Así que bienvenidos, como mencionaba Roberto hace un momento, los que acaban de llegar, nos pueden escribir a través de la sección de preguntas y respuestas y vamos a estar respondiéndolas en el transcurso de este webinar. Esta es la agenda de lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a presentarles un panorama global de lo que es Strategy Tools. Vamos a mencionarles la plataforma, a quién va dirigido el programa y en general el esfuerzo de Strategy Tools, cómo iniciar precisamente en este mundo, el impacto que puede tener, que ustedes pueden tener a través de Strategy Tools y al final vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas y también les vamos a mostrar cómo se ven algunas de las herramientas con algunos ejemplos prácticos. Pues no me queda más que agradecerles el tiempo que van a dedicar con nosotros, así que bienvenidos. Muy bien, como les comentaba, mi nombre es Javier Sevilla, soy fundador de Novarec. Nosotros somos una empresa de consultoría en México, nos dedicamos básicamente a ayudarle a las empresas a buscar su crecimiento. Vemos temas de innovación, de estrategia, de transformación. Y es un placer formar parte de este esfuerzo de Strategy Tools para traerles en versión español este programa que es el inicio de varios programas que vamos a estar lanzando en Latinoamérica. A continuación, Roberto, si nos ayudas por favor con una breve introducción. Sí, gracias, Javier. Bueno, mi nombre es Roberto Chaverri. Desde mayo del año pasado trabajo en Engage Innovate, la empresa hermana de Strategy Tools, dedicada a consultoría. También tengo el honor, siempre lo digo, de ser el primer graduado del programa Global Coach. Así que es, como decía Javier, un placer acercarlo a Latinoamérica. Hemos ya tenido varios participantes en el programa en su versión en inglés, así que pues esperamos contar con más presencia latinoamericana con esta versión en español. Yo tengo más de 20 años de trabajar en empresas y he estado en consultoría los últimos 5, donde he estado trabajando aquí en Latinoamérica y en Alemania. Así que estamos a las órdenes y pasamos a que Tiago se pueda presentar. Hola a todos ustedes. Estoy muy contento de estar acá con vosotros. Gracias por la invitación y de verdad es que es un verdadero honor trabajar un poquito con Roberto y con Javier. No solamente porque Roberto es el primero de los Global Coaches, pero todos los dos son muy expertos en el tema de estrategia y tienen incluso una amplia experiencia en proyectos internacionales. Entonces, de verdad es que para mí es un honor desde Brasil, acá en São Paulo, estar junto a ustedes y desarrollar un poquito más este tema con vosotros. Pues bien, bienvenidos a ambos y pues va a ser un gusto compartir con ustedes este webinar y también el programa donde vamos a estar participando con todos ustedes. Muy bien, como les mencionaba, les queremos dar una pequeña introducción de qué se trata este mundo de Strategy Tools. Entonces, comencemos con esta parte precisamente. Strategy Tools es una serie de soluciones que involucran, por una parte, herramientas, programas. A final de cuentas, lo que buscamos es cambiar la forma en la que se ve la estrategia, la innovación, la transformación, el desarrollo de clústeres y los ecosistemas. Strategy Tools nace a partir de el CEO de esta empresa, que se llama Christian Rangel, que ha desarrollado una serie de herramientas. La característica de las herramientas las vamos a ver en un momento. Hay guías precisamente para entender cómo se utilizan estas herramientas con ejemplos. Hay una plataforma en línea donde podemos ver en línea las herramientas que se han desarrollado y también se han desarrollado simuladores, por ejemplo, que nos ayudan precisamente a entender de qué manera podemos comprender más fácilmente y asimilar sobre todo este mundo de Strategy Tools.
Más adelante vamos a hablar de cada uno de estos y vamos a complementar también con la oferta que se está lanzando desde hace algunas semanas de una academia en línea de parte de Strategy Tools. ¿Podemos continuar, por favor? Muy bien. Roberto, si nos ayudas, por favor. Sí, hay una pregunta que es muy válida de por qué nace Strategy Tools y por qué es su enfoque. Y ya desde varios años atrás, cuando la velocidad de cambio, la implementación de sobre todo tecnologías disruptivas y pues lo que conocemos como la cuarta revolución, pues realmente han venido en el tema de estrategia principalmente a mostrarnos que estamos ante un cambio de paradigma. Quienes pues tenemos y somos formados en negocios ya de un tiempo atrás, crecimos entendiendo la estrategia desde la perspectiva de Michael Porter, con el Balance Scorecard, el FODA como herramientas fundamentales a la hora de hacer estrategia. Sin embargo, lo que hoy podemos destacar es que la realidad es que estamos trabajando con, por un lado, herramientas que ya no operan en este contexto de la misma forma y con premisas de negocio que también están algo pasadas de tiempo. Rita McGrath, quien es una de las principales pensadoras en este tema y quien tenemos el gusto de colaborar frecuentemente, ella dice que, por ejemplo, antes aprendíamos que las ventajas competitivas había que sostenerlas en el tiempo y que hacia eso tenían que enfocarse las empresas. Hoy entendemos que esas premisas ya no funcionan. Ahora hablamos de ventajas competitivas temporales que deben ser renovadas continuamente. Parte de los libros que han venido influenciando y la literatura de cómo hacer estrategia de una manera diferente, más adecuada para las circunstancias actuales. Y aquí quisiera destacar por qué es necesario una nueva forma de hacer estrategia y un nuevo enfoque para hacer estrategia. Aquí en esta sección está el mundo que conocemos, el mundo que conocíamos hasta hace unos años, es el mundo en el que, como les decía, muchos nos formamos, y la idea era básicamente que teníamos un negocio el que continuamente estábamos explotando, era relativamente conocido y predecible, se sabía que en términos generales las industrias sufrían cambios estructurales cada 5 años, y hoy la realidad es que tenemos una velocidad de cambio que obliga a que las organizaciones no solo sepan cómo explotar su negocio principal, sino también cómo explorar nuevos modelos de negocio. Alex Osterwalder dice que el futuro es competir en modelos de negocio más que competir en productos y servicios, y las empresas que tienen esta capacidad, lo que nosotros llamamos las organizaciones ambidextras. Y como les decía, algunos de los pensadores y autores que más han influido en este pensamiento y que refleja Strategy Tools desde su concepción, pues entre ellos Rita, Alex Osterwalder, el diseñador del Business Model Canvas, Eric Rice, que también muchos lo conocemos por su approach de Lean Startup, y por supuesto que Christian Rangen, nuestro CEO, quien ha creado esta nueva forma de hacer estrategia. En síntesis, y esto es lo importante, el entorno de los negocios cambia continua y aceleradamente, y eso demanda que requiramos nuevas formas de trabajar. Muchas gracias, Roberto. Ahora les voy a platicar un poquito de en qué consiste la plataforma de Strategy Tools, que no solamente es el tema de herramientas, sino que vamos a ver que son varios elementos los que están involucrados precisamente en esta solución integral. Como mencionaba, uno de los primeros elementos es las herramientas y los manuales que traen cómo interpretar, cómo utilizar estas herramientas, y también algunos ejemplos. Además de esto, comentaba que existe un software en la nube, es una plataforma donde ustedes pueden acceder
al ser miembros de Strategy Tools y utilizar precisamente algunas de las herramientas que ya existen. Como otro elemento adicional, están los simuladores. Esta es una parte muy interesante, muy visual. En un momento más les vamos a platicar de esto, que es cómo a través de los juegos podemos entender de manera más didáctica el mundo de la estrategia, la innovación y la transformación. Otro de los elementos es los programas y las clases. Usualmente estas estaban enfocadas en conceptos presenciales, o sea, en elementos presenciales, y también precisamente por esto es que surgió otro de los elementos, que ahora es la academia en línea, donde ustedes, cada uno de ustedes puede ir avanzando a su ritmo en los diferentes elementos que componen precisamente la oferta de Strategy Tools. Adicionalmente, se ha ido creando una comunidad donde ustedes pueden ir contactando y colaborando con estrategas, innovadores de otras partes del mundo, ¿no? De hecho, este esfuerzo que estamos realizando el día de hoy es resultado precisamente de esta conexión a través de la comunidad de Strategy Tools. Podemos pasar ahora, perdón, a la siguiente slide. Las herramientas visuales se conforman de varias series. Estos probablemente sean los tres principales y hayan sido la razón de surgir de Strategy Tools. Hay una serie de herramientas que tiene que ver con estrategia corporativa, otra que tiene que ver con startups y una más que involucra lo que son clusters, superclusters y ecosistemas. Y en un momento les vamos a mostrar algunos de estos elementos. El tema de estrategia corporativa, pues involucra estos temas: estrategia, innovación, modelos de negocio, desarrollo de negocios y los otros que ustedes ven en este momento. Otra de las series, y estas son algunas de las herramientas, son más de 30 herramientas que existen, y la idea es que en el programa de Strategy Tools Global Coaches sea su primer acercamiento ya a estas herramientas, ¿sí? Durante el programa se van a abordar cómo utilizar algunas de estas herramientas y se les van a dar casos de uso precisamente para facilitar el entendimiento. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? En el tema de startups, la idea es ayudar tanto a los startups como a las empresas a entender de qué manera pueden colaborar. Entonces, existen 8 herramientas que precisamente tienen el punto de vista de ambos jugadores. Y hay un simulador también precisamente para esto. ¿Podemos pasar al siguiente, Roberto? En el tema de ecosistemas y clusters, le voy a pedir a Roberto si nos puede ayudar precisamente a ampliar este punto. Sí, el tema de ecosistemas y superclusters es una de las áreas donde pues, hay un mayor desarrollo de herramientas. Hay una sección que está específicamente dirigido a identificar cuál es la situación de un ecosistema de innovación, entendido el ecosistema de innovación más dentro de el emprendimiento, donde normalmente tenemos pues todo ese sistema de soporte que ayuda a las startups a desarrollarse. Ahí mapeamos quiénes son las personas más importantes, qué nivel de programas hay por parte de otros participantes. A nivel de superclusters, donde hay más de 20 herramientas dedicadas exclusivamente a cómo no solo construir mejores clusters, sino cómo diseñarlos y cómo desarrollarlos y pasarlos de una etapa inicial a una etapa de mayor madurez, a una etapa de mayor desarrollo. Eso significa trabajar en los fundamentales, trabajar en el diseño organizacional, en el mapeo de los miembros que deberían estar, estrategias de largo plazo y programas de invierno. Así que, pues, este es uno de los fundamentos detrás de Strategy Tools, dado el amplio trabajo que se hace en esta área. Puedes seguir, Javier. Perfecto. Otro de los componentes, como comentaba, son manuales de uso, donde vamos a encontrar descripción de cómo utilizar algunas de las series de herramientas, y vamos a encontrar también casos, ejemplos de que empresas que probablemente conocemos, ¿no? Y es interesante ver cómo a través de estas herramientas podemos entender la estrategia que están planteando. O en algunos casos,
la falta de estrategia o los errores que probablemente están cometiendo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Roberto? Y como ven, la idea en este momento es platicarles a grandes rasgos de qué trata el mundo de Strategy Tools. ¿Sí? ¿Podemos pasar al siguiente slide, Roberto? Y si tienen alguna duda en el transcurso de esta charla, les pedimos que por favor nos ayuden a escribirla en la sección de preguntas y respuestas. El software, como les comentaba, es una plataforma en línea donde se encuentran ya disponibles algunas de las herramientas donde ustedes pueden trabajar de manera colaborativa en línea. Pasamos al siguiente slide. Los simuladores. Esta es una parte muy interesante. Hay 3 simuladores. Uno tiene que ver con startups, otro con el tema de transformación, estrategia e innovación, y finalmente un simulador que está enfocado en el desarrollo de clusters. Pero me gustaría pasar al siguiente slide, donde quisiera mostrarle algunas de las reacciones que típicamente tenemos cuando realizamos alguna de estas sesiones. Como se dan cuenta, sin saber de qué trata, sin saber el tema, sin saber el tipo de simulador, hay un elemento en común en todas estas fotos. Y es que hay risas, la gente se la pasa muy bien, es divertido, y algo que hemos aprendido es que la gente, al estar jugando, no se da cuenta que está aprendiendo, ¿sí? Y genera realmente un gran empuje para cualquier proyecto que tenga que ver con alguno de estos temas. Y también genera un sentimiento de camaradería y de unidad en el equipo. Están viendo fotos de sesiones desde MBAs, con empresas que cotizan en bolsa, con clusters. Entonces, es muy variado la audiencia con la cual se ha trabajado, pero al final de cuentas, el común denominador es ese. Y a la gente le encanta, o sea, es uno de los mejores momentos que la verdad podemos pasar con ustedes. Y una vez que se levante el tema de la contingencia, vamos a continuar haciendo esfuerzos y realizando algunas de estas sesiones, tanto en México como en el resto de Latinoamérica y Brasil. Pasamos al siguiente, por favor. A ver, si me permites, hay un comentario. Los simuladores, una de las características que tienen es que le da vida a las herramientas, le da vida al software, ya que los simuladores vienen a ser un integrador de todos los conceptos detrás de el desarrollo de las herramientas. Pueden ver ahí en una foto donde después de que se estuvo corriendo la sesión, Cristian, que creo que venía de un verano muy caliente porque lo vemos muy informal, dando la clase o haciendo la simulación, ahí él después está explicando algunos conceptos importantes utilizando las herramientas. Así que van a ver en el simulador esa integración que después se puede llevar al software. Y una de las reacciones también que ha sido interesante es que no solo permite el trabajo específico en estas 3 áreas, sino que cuando uno lo corre a nivel ejecutivo con grupos gerenciales donde tienen todas las funciones y los dividen en grupos, se desarrolla una dinámica que va ayudando a romper silos, que es uno de los retos tan grandes que tienen las organizaciones. Ahí disculpa la interrupción. A ver. No, adelante. Gracias, Roberto. Y mencionaba también que una de las ofertas que también tiene pocas semanas que se lanzó es todo el tema del aprendizaje en línea. Si visitan el sitio de Strategy Tools, van a encontrar que en una de las secciones precisamente aborda de detalle toda la oferta que existe aquí. Hay desde temas de transformación, minicursos enfocados a startups. En las últimas 2 semanas se lanzaron un par de minicursos para startups, para empresas, para afrontar precisamente pues, la situación de turbulencia y la crisis que estamos enfrentando en este momento debido tanto al coronavirus como a la caída en el precio del petróleo. Entonces, hay información, hay algunos cursos que son gratis, algunos son casi regalados y otros pues tienen algún costo representativo. Los invito a que nos acompañen y que visiten precisamente esta oferta. Y finalmente les comentábamos que el Hub
es otro de los elementos donde ustedes pueden aumentar la red de contactos en todo el mundo. Aquí simple y sencillamente mostramos algunos de cómo se ve la representatividad que tenemos en Latinoamérica, y la idea es que a partir de este programa de Global Coaches en español y el que se está lanzando también en paralelo en portugués, se incremente esta red. Muy bien, le voy a pedir ahora a nuestro invitado Tiago que junto con Roberto nos platiquen precisamente de cuál es el impacto que puede darles a ustedes como participantes de este programa. Bueno, una de las formas más importantes que puede una persona que trabaja y participa en el programa Strategy Tools y que utiliza toda la plataforma Strategy Tools es conducir mejores diálogos estratégicos. Es decir, las herramientas tienen una capacidad de trabajar por sí solas, pero a la vez van construyendo una sobre la otra. Así que cada herramienta permite tener una conversación específica en un momento específico y un tema específico, y cuando sigue a la siguiente herramienta construye sobre esos conceptos y puede trabajar en esta nueva, digamos, en este nuevo tema de una forma secuencial. Conceptualmente en el aspecto corporativo, Strategy Tools permite a quienes lideran programas de estrategia a tener una mayor claridad de cómo se debe reposicionar y fortalecer el negocio actual, ¿verdad? Que es algo que sabemos que todas las organizaciones necesitan hacer, pero a la vez tienen que irse preguntando cuáles son los futuros motores de crecimiento. Y en eso Strategy Tools, su framework y su modelo está basado, y ahorita lo vamos a ver en las herramientas específicas, en esta idea de que hay que fortalecer por un lado el core y por el otro lado hay que ir generando nuevos motores de crecimiento, nuevos modelos de negocio. Ayuda mucho a establecer claridad en cuanto a cuál es el rumbo del negocio. Cuando una organización tiene claro qué es lo que quiere hacer hoy y tiene claro hacia dónde quiere ir en el futuro, aunque no tenga necesariamente la visibilidad de cómo va a terminar viéndose ese futuro, sí tiene la capacidad de generar la hoja de ruta que lleve a ese futuro. Y eso es una de las cosas que le permite Strategy Tools a quienes trabajan con ellos. Genera el sentido de la urgencia por el cambio, al ir explorando e ir evaluando la posición competitiva de acuerdo a los cambios que va sufriendo una industria. Es fácil darse cuenta lo vulnerable que la empresa puede estar en ciertos aspectos, y eso conduce a que haya a lo largo de una organización un mayor sentido de urgencia. Muy importante, vincula la estrategia, la innovación y la transformación. Es típico que en las organizaciones se hagan los trabajos de estrategia, hay programas de innovación corriendo. Por el otro lado está la transformación, que mucha gente la interpreta solo como la transformación digital. Y en fin, tenemos un montón de iniciativas que deberían estar vinculadas unas con otras y que no necesariamente sucede. La plataforma va haciendo que se unifiquen todos estos conceptos detrás de una misma idea y detrás de una, llamémoslo así, mega estrategia. Como mencionábamos, muy importante, ayuda a un mejor desarrollo de clústeres. Hoy en día los clústeres van a tener una mayor importancia porque son un modelo de crecimiento económico, son uno de los integradores de las startups a este crecimiento futuro como generadores de innovación. Así que toda la plataforma permite desde diseñar una estrategia a cómo gerenciar y cómo tener la estructura correcta. Y finalmente, crear mejores startups. Y aquí lo que creemos es que cuando tenemos miembros de los ecosistemas
trabajando con las suites de Strategy Tools, se genera un mayor conocimiento a lo largo de todo el ecosistema y sobre todo para los startups tienen la posibilidad de empezar a entender en un mayor largo plazo las diferentes estrategias de levantamiento de capital y cómo las decisiones que toman temprano pueden afectar las decisiones futuras. Así que pues estas son algunas de las áreas en las que pueden tener un impacto en sus organizaciones, en sus clientes o en el tipo de organización en la que participen. Y aquí, Tiago, nos gustaría mucho que nos expliques cómo Strategy Tools puede resolver problemas estratégicos de acuerdo a cómo se decida trabajar con Strategy Tools y si nos comentas algunos casos que hayas tenido experiencia en un mercado tan grande como Brasil. Sí, sí. Y este tema del impacto es de mayor importancia porque al final del día a los clientes, por ejemplo, no les importa tanto cuál herramienta estamos utilizando, pero sí estamos añadiendo, agregando valor a sus organizaciones, ¿no? Entonces, de verdad que yo estoy ahora como ejecutivo de Strategy Tools y tengo que estructurar la empresa acá, pero previamente yo estaba como consultor independiente y utilizando estas herramientas, las metodologías y como presentaba a nosotros Javier, esta plataforma que involucra muchas cosas, pude tener unas experiencias de campo, digamos, con un par de clientes que me gustaría acá compartir un poquito también para ilustrar, para hacer un dibujo mental de qué tipo de impacto se puede desarrollar con los clientes en campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve acá en Brasil un trabajo con un gran banco, uno de los mayores bancos que tenemos en el país, de verdad con su área de seguros, la compañía de seguros de este banco. Y utilicé, por ejemplo, una de las simuladoras que hablaba Roberto hace poco. Y con esta simuladora, que es muy compleja, puede se parecer a un juego, pero no tiene nada que ver con un juego porque son cosas muy complejas que también, como decía Roberto, ponen a la vista la necesidad de trabajar con herramientas y una metodología más innovadora para cambiar la estrategia tradicional a una disciplina más innovadora todavía. Y miren, la experiencia de estos ejecutivos conmigo les llevó a intentar un paso más que es lo que estamos desarrollando ahora, de llevar estos conceptos a toda la compañía y no solamente a desarrollar aquellos ejecutivos como estrategistas alineados con esta nueva lenguaje, porque de verdad, como decía Roberto, es un nuevo paradigma, es una nueva lenguaje que estamos proponiendo para cambiar la estrategia tradicional a algo mucho más creativo, intuitivo, capaz de permitir a las personas que interactúen con herramientas visuales. Y esto, por ejemplo, fue un trabajo que yo hice acá en 3 días. Pero también tuve la oportunidad de trabajar con una empresa de ingeniería y que impresionantemente, con apenas 8 horas de trabajo en un programa con sus socios, con un equipo de ejecutivos, el impacto a la dirección futura de esta empresa fue mucho más importante de lo que pudimos hacer algunos años previamente con otras metodologías más tradicionales, como por ejemplo el Balanced Scorecard. Pero acá me gustaría añadir una cosa que tengo utilizado para explicar el valor y la capacidad de impactar las organizaciones que tenemos con nuestra nueva lenguaje, como decía, porque de alguna manera las herramientas son la punta del iceberg, ¿no? Y podríamos incluso hacer una analogía poniendo las herramientas como palabras. Pero las verdaderas soluciones para los problemas complejos estratégicos, para los verdaderos dilemas estratégicos que tenemos, hace falta que agrupemos las herramientas con creatividad e inteligencia, y ahí vale el estrategista a sí mismo,
para cambiar herramientas en soluciones. Y esto es como poner diferentes palabras, como si fueran las herramientas, en una frase, en una oración, que entonces se vuelve en algo con mucho más sentido y capacidad de impacto, ¿no? Y si vamos creciendo, se puede pasar el slide, desde una utilización más simple, que llamamos acá autonomía porque son herramientas open source, es un contenido que se puede traer desde nuestro site y obviamente conectarse también con otros estrategas utilizando el software. Pero cuando cambiamos un poquito más, añadiendo un poco más de valor, llegamos a la capacidad de, utilizando esta nueva lenguaje, escribir verdaderos párrafos o mismo libros con mucho sentido, con mucho contenido y con un impacto aún mayor, aún más importante para las organizaciones que pueden repensar totalmente su estrategia con un nuevo paradigma. Y hasta incluso llegando a lo que llamamos de programas de manera general, pero en tres niveles que serían los desarrollos de soluciones para aplicar las metodologías a problemas específicos y llegar hasta mismo a proyectos totalmente customizados, donde, por ejemplo, el cliente nos llama a nosotros y no le sabe ni mismo por dónde empezar. Y si seguimos con esta analogía del lenguaje, con palabras y oraciones y párrafos y tal vez libros, llegamos entonces a hacer un poquito de poesía, porque para desarrollar programas o proyectos así customizados hay que tener mucha creatividad. Y lo importante, y aquí encierro mis palabras, es que la plataforma, como decía Javier, que involucra muchas cosas, mucho contenido, puede capacitar, puede desarrollar el estratega mismo. Entonces, la conexión con Strategy Tools, el desarrollo del programa Global Coaches, no le permite solamente de tener una certificación internacional, que ya es muy importante, pero viabiliza el desarrollo del estratega sí mismo como alguien mucho más creativo, porque es eso lo que estamos haciendo, un nuevo paradigma, una nueva lenguaje. Entonces, el impacto se percibe en el trabajo directo con los clientes de una manera muy especial. Muchas gracias, Thiago. Probablemente al final vamos a regresar sobre esos puntos que nos estabas compartiendo. Continuando con la agenda, les vamos a comentar a quién va dirigido este programa y a quién va dirigido en general Strategy Tools. Como ven, hay una gama bastante amplia de quienes se pueden ver beneficiados a través precisamente de esta plataforma integral de soluciones. Podemos pensar desde consultores, el área corporativa que puede ser el equipo responsable de formular y de gestionar la estrategia de una empresa, el equipo directivo, pero también va desde universidades en el área de negocio, emprendedores, aceleradoras o incubadoras, pero también algo muy interesante, o sea, ¿cuál puede ser la función del gobierno para impulsar programas nacionales de innovación o impulsar el desarrollo de los clústeres? Y en particular con el tema de clústeres, Strategy Tools ha trabajado con varios países, ha trabajado con Noruega, ha trabajado con Suiza y Tailandia, entre otros, para ayudarles precisamente a plantear y mejorar la forma en la que crean y desarrollan estos clústeres. Podemos pasar a la siguiente. Y me parece que aquí vamos a entrar a cómo iniciar precisamente en el mundo de Strategy Tools, que le pido a Roberto que nos ayude en esta parte, que es la introducción al programa que iniciamos en el 5 de mayo. Perfecto, gracias Javier. El primer paso es muy sencillo, es hacer la aplicación vía el website, donde ahí tienen la oportunidad de registrarse, recibimos la información, coordinamos una entrevista, nos conocemos, así nos aseguramos también de ambas partes de que sea un programa que realmente haga buen fit de acuerdo a los objetivos que tenga cada persona. El proceso se realiza en línea, es un programa que combina trabajo
propio junto con webinars, que es durante los cuales vamos explicando todos los diferentes elementos de Strategy Tools y donde nos enfocamos en algunas de las herramientas fundamentales detrás de la plataforma. Y bueno, y la recomendación y la parte más importante es salir y utilizar las herramientas, verlas trabajando en vivo, comenzar desde pequeñas discusiones, tal vez, donde uno las va incorporando y así es como se va generando el expertise. El proceso, como se los explicaba, tiene esta etapa previa donde nos conocemos, donde vemos que haya un buen fit entre las partes y posteriormente ya un programa en el que inicialmente se realiza un primer webinar de 90 minutos. Este primer programa en español inicia el 5 de mayo. Queda de tarea un trabajo de realizar un cuestionario de 20 preguntas. A la semana siguiente, el segundo webinar. Ahí se trabaja un documento de planeación de cuál va a ser el proyecto final en el que van a implementar las herramientas, que obviamente el común denominador es que es un proyecto real según las necesidades de cada organización y de cada persona en su organización. Un tercer webinar donde ya vamos haciendo un cierre y las conclusiones y empezando a conectar todos los puntos vistos a lo largo de las otras sesiones y presentan un documento ya de conclusiones de acuerdo al programa y de acuerdo al proyecto que hayan realizado. Y finalmente, pues ya reciben una certificación oficial que les permite ser oficialmente nombrados como Global Coaches de Strategy Tools y que les da la oportunidad de acceder a otros programas como el Master Trainer que se realiza usualmente en Noruega en las oficinas de Strategy Tools. Así que los invito a que se registren en línea, coordinar la entrevista y estoy seguro que pronto entonces estarían recibiendo el correo de confirmación. Los instructores, estará Javier, estoy yo y está el otro socio de Engage Innovate en Latinoamérica, Carlos Gallegos, una persona que tiene más de 30 años en consultoría y que pues, no solo nos aporta el conocimiento técnico, sino pues también muchos casos de uso. Y como conferencistas invitados tenemos al conferencista estrella de este día, Tiago, y también una participación de Christian Rangen, el CEO de Strategy Tools y diseñador de todas las herramientas que les hemos presentado. No sé si en este punto tienen alguna pregunta que quisieran que les respondamos antes de ver cómo se pueden aplicar las herramientas de una forma dinámica. Bueno, vamos a mostrarles utilizando una de las plataformas digitales. Ahora, como todos tenemos que trabajar en línea, por lo menos por las próximas semanas. Aquí van a ver empieza a tomar vida el uso de las herramientas cuando se puede trabajar uno colaborativamente, que es evidentemente una de las características importantes. Y en este caso vamos a ver un ejemplo con el mapa de cambios en la industria, que es uno de las herramientas fundamentales, donde veremos el impacto de los posibles cambios estructurales y cómo está la empresa posicionada para enfrentar esos cambios. Y eso puede hacer que lo ponga en una posición vulnerable o lo ponga en una posición de un futuro crecimiento o poder capitalizar en el corto plazo esas oportunidades. Entonces, Javier, aquí te dejo liderando la sesión. Muy bien, gracias, Roberto. Pues como comentabas un momento, Roberto, la idea es mostrarles cómo a través
precisamente de las herramientas, ustedes pueden facilitar las discusiones o los diálogos de estrategia en su empresa. Y algo también, un mensaje que siempre nos gusta recalcar es, al final de cuentas no se trata de las herramientas, sino de cómo las utilizan y las aplican cada uno de ustedes en su empresa o con sus clientes. En el caso particular de esta herramienta que nos habla de cómo entender los cambios que se presentan en la industria, es una herramienta como todas las que tiene Strategy Tools, que es muy sencilla, es visual, muy visual y sobre todo muy práctica. Entonces, esta herramienta tiene dos secciones principales. En la parte inferior izquierda, esta herramienta nos invita a identificar cuáles son los principales cambios que estamos viendo en nuestra industria. Entonces, lo que ustedes podrían hacer en una sesión, ya sea con su equipo directivo o con su cliente, es empezar precisamente a identificar cuáles son estos cambios que ustedes están percibiendo, que en este momento ya son tendencias y que necesitan prepararse para afrontarlas, o que son eventos que se podrían ir consolidando en el futuro y que podrían constituir un cambio en los supuestos y en la forma en la que entendemos nuestra industria y muchas veces en la forma en la que está construido nuestro negocio, ¿sí? Porque, digo, tomando en cuenta lo que está pasando en este momento, o sea, ¿quién tenía idea de que se iba a presentar una guerra petrolera en estos momentos cuando tenía años que la OPEP y todos los que son miembros o que están alrededor de este organismo que son productores de petróleo no se iban a poner de acuerdo en lo que pasaba en esta industria? Nadie lo preveía. El tema del coronavirus, hace 4 meses, 5 meses, nadie veía que esto fuera posible, ¿no? Entonces, la primera parte es entender cómo es que nosotros podemos tener un acuerdo de cuáles son estos principales cambios. Y la segunda parte interesante es no solamente identificar estos primeros eventos o puntos de inflexión que nos podrían afectar, sino entender cómo afectan a nuestra empresa. Porque inclusive pensando en empresas que están compitiendo en la misma industria, podría ser que identifiquen los mismos puntos de inflexión o eventos que están percibiendo que pueden cambiar la industria, pero la afectación o el impacto que puede tener en su empresa puede ser completamente diferente. Entonces, y ahí, Javi, sí. No, te iba a comentar que, digamos, si yo soy una empresa, un retailer, y miro el tema del coronavirus, puede ser que para mí ese cambio estructural me lleve, que genera el COVID, me lleve a estar en una situación de problema. Sin embargo, si soy una empresa que estoy en el negocio de trabajo virtual, posiblemente estoy siendo de los ganadores y voy a entender cómo ese cambio estructural me afecta de una forma positiva. Y, por ejemplo, si soy una empresa de healthcare o de dispositivos médicos y el COVID viene a cambiar la forma en que todo el sistema de salud se va a preparar para posibles futuros escenarios, entonces estoy en una posición posiblemente más de encaje futuro. Entonces, como un mismo evento que lleva un shock a todas las industrias, pone a cada una de estas industrias en un momento totalmente diferente. Y todos diríamos, en el caso de Zoom podría estar acá, pero lo que ha visto Zoom es que ha tenido que resolver muchos retos on the go que se han presentado y no todo ha sido color de rosa. También gustaría de hablar con un ejemplo que estábamos nosotros acompañando, monitorando, que es de Airbnb. Por ejemplo, es una empresa muy consistente que estaba planeando su abertura de capital para este año y de acuerdo a lo que podía mirar del escenario, estaba obviamente muy bien preparada para el futuro. Pero con este cisne negro, como algunos están diciendo, obviamente se deparó con problemas para accesar el capital de los investidores
y ahorita mismo tuvo un decréscimo de su valor en como 16%. Y pudo hacer el funding, pudo recibir capital, pero con un valuation menor, con problemas. Y se mira entonces como para una misma empresa, utilizando esta herramienta, hay que estar continuamente trabajando como si la estrategia no pudiera más ser algo que se hace, por ejemplo, una vez al año, pero sí estar continuamente prospectando escenarios futuros y intentando mirar los cambios con la rapidez que están aconteciendo hoy. Claro. Y por ejemplo, retomando este comentario que haces, Tiago, hace unos días tuvimos un webinar donde participó Cristian y participó Scott Anthony, que es uno de los socios de InnoSight, la empresa fundada por Clayton Christensen, y platicaba que precisamente, a pesar de los retos que representa navegar una crisis, también durante estos momentos, en el pasado, hay empresas que han sabido navegar, no solo navegar estos momentos, sino salir victoriosos. Por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de acceso a capital, nos platicaba del ejemplo de Adobe. Adobe inició un proceso de transformación muy interesante en medio de la crisis financiera que vivimos en el 2008. Ellos venían precisamente de unos meses donde veían que su negocio empezaba a declinar y se lanzaron a transformarse en dos sentidos. Uno, dejar de vender productos como temas físicos y migraron hacia un esquema, un modelo de negocio de software como servicio, pero su otra transformación fue buscar negocios alternativos, y ese negocio alternativo fue aprovechar el impacto que tuvo en ese momento la crisis financiera en una empresa que se dedicaba a temas de marketing y de analytics, que se llamaba Omniture, y precisamente ellos Adobe al tener acceso a capital, aprovechó ese momento donde cayeron las acciones de Omniture en 40% y la compraron. Entonces, en este momento, el negocio de marketing y de analytics para Adobe representa una tercera parte de todos sus ingresos. A lo que queremos ir es, no es solamente importante identificar los cambios que se pueden presentar en la industria, sino que lleguen a un acuerdo en su equipo directivo a cómo enfrentarlos, ¿sí? ¿Qué es lo que deben de hacer? Y precisamente herramienta lo que invita o lo que fomenta es que se generen estos dos temas en su equipo directivo o con su cliente. Que entiendan los cambios, que los identifiquen, pero sobre todo que haya un acuerdo común de cómo es que los van a afrontar y qué deben de hacer para aprovecharlos o aminorar su impacto. ¿Ok? Sobre esta herramienta no sé si tengan alguna pregunta, o si no podríamos pasar a ver un último ejemplo donde viéramos precisamente qué es lo que puede estar sucediendo o qué es lo que podemos hacer. Ok, deberían estar pudiendo ver el mapa de innovación abierta. Así es. Ok. Como sabemos que en la audiencia tenemos personas que trabajan en el tema de clusters, queremos mostrar una de las principales herramientas en la que, por un lado, se puede trabajar colaborativamente. Esta es una de las herramientas que está en el software. Y, por ejemplo, uno de los clusters en Noruega, el que está relacionado con el área de piscicultura, ha logrado a través de esta plataforma conectar a muchas compañías de todo el mundo. Y básicamente con un objetivo: entender cuáles son problemas que afectan a toda la industria. Y de esos problemas, cuáles problemas son problemas urgentes y cuáles son retos de largo plazo. Esto va permitiendo que un clúster, por ejemplo, o un ecosistema vaya teniendo una noción mucho más puntual y mucho más clara de cuáles son sus áreas de problema como industria, que tienen retos más grandes y donde más trabajo requiere generar nuevas soluciones. Y muchas veces los clusters también y los ecosistemas
inclusive aquellas organizaciones, comillas, que representan un gremio específico que tal vez no han dado el paso de convertirse en un clúster, la agenda puede estar influida por realmente necesidades que son más propias de una empresa en específico. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos un clúster de equipo médico y ante la situación actual del coronavirus, ellos han detectado que hay una serie de respuestas que tienen que dar urgentes dentro de su mismo clúster que están mucho más vinculadas a aspectos de empresa versus otros que están más vinculados a problemas de la industria. Y de la misma forma han identificado cuáles requieren respuestas más inmediatas y cuáles requieren respuestas posiblemente más en el largo plazo porque son problemas estructurales. Entonces, resumiendo, las personas que participan con esta herramienta pueden ir ubicando los diferentes elementos que van identificando dentro de la herramienta y eso va permitiendo tener por un lado una discusión y por el otro lado a un clúster en particular le va dando visibilidad de realmente qué es lo que están pensando sus miembros en términos de este mapa que combina los problemas de la industria con los problemas específicos de la empresa y la dimensión de tiempo en términos de urgencia y largo plazo. Y tal vez, Javier, para ya ir cerrando, hagamos una vista rápida a una de los casos posiblemente más interesantes que mejor reflejan todo el pensamiento de Strategy Tools antes de que hagamos ya el wrap-up final. Sí, aquí les queremos platicar cómo utilizar otra de las herramientas, que es de las más básicas para entender la estrategia con estas metodologías o nuevos voces que han surgido en los últimos años, que se llama precisamente Introducción de Estrategia. Aquí hay tres elementos fundamentales. Uno es entender cuáles son las ambiciones de la empresa. Y después tenemos tres bloques centrales que nos hablan en dónde está compitiendo o dónde quiere competir la empresa. Típicamente cuando se hace un ejercicio de estrategia con los elementos tradicionales, el foco es totalmente en el core del negocio. Y casi siempre los ejercicios de estrategia y de innovación van a ser orientados en cómo hacerlo más eficiente. Es decir, cómo reducir tiempos, cómo reducir costos, y simple y sencillamente ahí se van a enfocar todo lo que es los diálogos alrededor de qué es lo que debe hacer la empresa. Sin embargo, lo que comentaba a un inicio del webinar Roberto, tenemos que estar pensando no solo en el presente, sino en la creación de ese motor de crecimiento futuro. Y ahí es donde veríamos los segmentos adyacentes o exploratorios. Y les queremos mostrar cómo Google, por ejemplo, o Alphabet, que es una empresa que todo el mundo identifica, maneja precisamente estos tres escenarios que corren en paralelo. Su core es Google, donde todo el mundo conoce la parte de YouTube, sabemos el Google Maps, que es parte del core, y sobre todo la parte de marketing y advertising, que es el motor de sus ingresos. Sin embargo, a lo largo de los años, ellos han estado invirtiendo y buscando oportunidades en negocios adyacentes, ya sea a través de empresas que han ido, en las cuales han ido invirtiendo o comprando, como es, por ejemplo, Nest, que es el videoteléfono que tenemos a la entrada de las casas, Calico, que aborda temas de biotecnología, Google Fiber, que son su negocio de acceso a Internet, Waymo, que habla precisamente de autos autónomos, o DeepMind, que es un negocio que se enfoca en inteligencia artificial. Entonces, esos ya son negocios adyacentes que empiezan a generar primeros ingresos, no tan constantes y tan representativos como los del core, y muchos de esos surgieron a través del brazo exploratorio de Google, que es Google X o Google Ventures, ¿sí? A través de estos dos elementos, a través de estos dos
negocios es que Google explora opciones que tal vez están más alejadas de su core, pero que al final de cuentas van ayudándoles precisamente a crear este motor de crecimiento futuro. Y si pensáramos en KPIs típicos, estos seguramente serían algunos que veríamos tanto en el core como en los segmentos adyacentes. Como ven, son herramientas muy sencillas, muy didácticas, y lo más importante es que les pueden ayudar a generar un diálogo con su equipo directivo o con su equipo de trabajo, ¿sí? Esa es la característica fundamental de este tipo de herramientas, que sean sencillas, prácticas y a final de cuentas sean un resumen de lo que representa la estrategia o las preguntas que se deberían de estar realizando, ¿sí? No sé si quieran complementar algo de este tema, Tiago, perdón, o Roberto. A mí me gustaría recordar lo que Roberto hablaba de la organización ambidextra, porque es un tema complejo y requiere una buena profundidad de mentalidad, pero acá se puede mirar una utilización muy práctica con una herramienta visual de la estrategia de una organización ambidestra, por ejemplo, porque lo que decía Roberto respecto del explotar el core business, se está, por ejemplo, acá en el ejemplo de Google, en el área verde, y el desarrollo de la exploración, obviamente, está en el área azul. Y adicionamos, en el caso de la herramienta de Strategy Tools, un medio término, donde se puede hacer un desarrollo con un control de riesgo de los investimentos, de las inversiones. Y bueno, es un ejemplo de cómo el design de nuestras herramientas aplica en la práctica conceptos muy importantes de la nueva disciplina de la estrategia. Sí, y yo mencionaría algo ya como comentario final antes de pasar a que Javier haga el cierre. Si bien esta herramienta plantea de una forma muy sencilla temas tremendamente de fondo, cuando hablábamos que Strategy Tools, una de sus ventajas que permite es conectar estrategia con innovación y transformación, esta filmina nos lo muestra a la perfección. Tenemos la estrategia, que es donde coloco esas inversiones, donde me quiero enfocar. A su vez, cómo debo construir un motor de innovación que sea capaz de desarrollar estas posibilidades más adyacentes y cómo imaginarse el futuro donde, por ejemplo, Google, pues sus iniciativas tienen que tener mínimo un impacto de 1 billón de personas para que pasen el filtro. Y por último, cómo una organización debe vivir un proceso de transformación para poder desplazarse de ese core business hacia adelante. Entonces, son el tipo de discusiones que se van generando a través de ir trabajando en temas específicos a través de las herramientas. Eso es un poco lo que queríamos mostrarles de una forma más dinámica. Y Javier, si te parece, pues vamos cerrando ya la sesión. Así es. Pues no nos queda más que agradecerles su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Los invitamos a que se registren para lo que es el programa de Strategy Tools Global Coaches. Como mencionamos, inicia este 5 de mayo. Y gracias a nuestros panelistas Roberto, Tiago, y no nos queda más que darles las gracias y esperamos verlos pronto. Sí, yo quisiera además agregar a Adelina un sincero gracias. Ella es la que está, como decimos, detrás del telón haciendo que todo esto funcione. Ella está en Noruega, así que ya la vamos a dejar para que pueda ir a su casa a descansar. O bueno, debe estar en su casa, supongo. Pero bueno, Adelina, a la distancia, muchas gracias. Todos un saludo. Esperamos que estén todos seguros. Siguiendo las recomendaciones y esperamos poder contar con ustedes como parte del programa. Será un placer tenerlos a todos. Muchas gracias. Yo también agradezco mucho la invitación y que temprano podamos estar
juntos físicamente, más cerca, y bueno, trabajando juntos con Strategy Tools. Muchas gracias a todos. Buen día. Chao. Buenas Buen día. noches.